Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 25 de abril de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, causa verdadera conmoción en Caracas. Se le enfrenta a Maduro. Lo increpa por su absurda política económica y por sus abusos y sus excesos contra las manifestaciones que se han suscitado precisamente como resultado de su pésima política económica que ha conducido a la ruina de ese país. Mario Vargas Llosa. Hoy hablaremos con nuestro amigo Axel Kaiser, quien precisamente está en Caracas en un foro de economistas internacionales que están juzgando la política de Maduro, que está lanzando una nueva etapa de su plan económico para rescatar a Venezuela. Más de lo mismo, nada de nada. Palabrería, inconsistencias, ineptitud. No se le puede pedir a un conductor de bus que no ha tenido otra formación distinta, que no se ha preocupado en estudiar, que haga otra cosa. Hay conductores de buses inteligentísimos, brillantísimos. No es el caso de Maduro. Y no es el caso de Maduro porque no ha tenido tiempo para cultivarse y para estudiar. Ahí están los resultados. Un país destruido, un país vuelto pedazos, una economía en vísperas de una catástrofe y un plan económico de pura palabrería. Lo único sustantivo: el ataque a quienes producen, el ataque a quienes tratan de hacer empresa. Los famosos precios justos es lo único que sabe hacer Maduro: llevar la policía para golpear a quienes tratan de mantenerse vivos en la tormentosa situación económica de Venezuela. En Colombia, Óscar Iván Zuluaga, próximo presidente de la República, le exige al presidente Santos que modifique aquel decreto por medio del cual, desde el gobierno del doctor Andrés Pastrana y con la firma de Juan Camilo Restrepo, entre otros, se le expropiaron las cesantías a los miembros de las fuerzas militares. Óscar Iván Zuluaga le advierte a Santos que si no lo hace, él lo hará como primer acto de gobierno el 7 de agosto del 2014, devolverle a los militares lo que le quitaron entre el doctor Andrés Pastrana, Juan Camilo Restrepo, y luego, habrá que recordarlo, vino el otro ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, cuando la tinta con la que se firmó el decreto estaba todavía fresca y no hizo nada por impedir este saqueo que apenas ahora viene a notarse. Era un decreto por ahí perdido en la maraña de los innumerables decretos que se dictaron y que ahora empieza a notarse por efecto del tiempo. Los militares están descubriendo que los expropiaron, los confiscaron. Llamado a juicio Luis Alfredo Ramos. ¡Qué injusticia! Conocemos ese proceso. No hay una prueba, les repito, no hay una prueba contra Luis Alfredo Ramos. Y llamado a juicio, porque se reunió con Ernesto Báez a oírle su cantilena sobre las propuestas de paz de las autodefensas, la misma que esas autodefensas le habían expuesto al Congreso de la República en pleno. Como Luis Alfredo Ramos no estuvo en esa reunión,
Ernesto Báez dijo que de todas maneras quería reunirse con él para contarle lo que no le pudieron contar entre todos en la reunión del Congreso. Eso fue todo. No hay una prueba. Jamás Luis Alfredo Ramos entró en tratos ni en connivencias y mucho menos en alianzas con los jefes paramilitares. Llamado a juicio. ¡Qué horror! Fuerte caída de la industria hotelera. Recuerden ustedes, queridos oyentes, que les habíamos dicho que los hoteleros estaban esperando la Semana Santa para resarcirse de un muy mal comienzo del año. Pues en Semana Santa les fue peor. Caídas entre el 6 y el 18% en la ocupación hotelera en frente del año pasado. Eso es síntoma de muchas cosas, pero entre otras, de que es mucho más barato pasar vacaciones en el exterior que pasarlas en Colombia. ¿Y eso por qué? Se preguntarán. Eso tiene un nombre: la revaluación del peso colombiano causada por este gobierno y por la Junta Directiva del Banco de la República. La gente se va para Cancún y se va para otros destinos turísticos porque son mucho más baratos que quedarse en Colombia, en Santa Marta o en Cartagena o en cualquier otro lugar turístico. El absurdo de la economía colombiana. La misión del café. Después de largo silencio, el presidente Santos recuerda que había convocado una misión del café que no funcionó porque no podía funcionar, porque no hay líder, porque no hay director de orquesta, porque a Santos no le importa el café, no le importa la política cafetera. Entonces ahora dice que revive la misión del café y que en junio ya tendrá lista su propuesta. Por Dios, que no se note demasiado que estamos en vísperas electorales, que no se le note al doctor Santos que todo lo que sabe del café es que vivió de los cafeteros durante muchos años en Londres aprendiendo a hablar buen inglés. Lo demás le importa una higa, no conoce un palo de café. Estuvo en Andes, Antioquia, averiguaremos cómo le fue. Es posible que allá hubieran aprovechado para llevar al presidente Santos a un cafetal y haberle mostrado un palo de café, para que por lo menos lo conozca, lo vea. Los más influyentes del mundo, según la revista Time. El problema no es quiénes son los más influyentes del mundo, el problema es que incluyen a Maduro y a Mujica y a otros personajes latinoamericanos, y no está el presidente Santos. Toda su alaraca con la paz de las FARC, todo su empeño, toda la vitrina que se quiso dar recorriendo el mundo, hablando de la paz y hablando de su proyecto, nadie se ha enterado, a nadie le importa porque todo el mundo sabe que eso es un engendro del diablo y que es un esfuerzo del presidente Santos para su propio provecho, para provecho de su imagen, pero ya el mundo no traga entero. Fallo del Consejo Nacional Electoral en el caso de Marta Lucía Ramírez y de la Convención Conservadora. Y el fallo se lo resumimos en 3 palabras: sí, pero no. Qué maravilla, ¿no es cierto? Qué claridad. Qué fuerza, qué fortaleza la del Consejo Nacional Electoral. La Convención Conservadora es legítima, pero debe reunirse el Directorio Nacional Conservador y certificar que lo que se hizo en la Convención fue perfectamente transparente. Es decir, que no fallan, qué falta de carácter y de coraje. Es increíble cómo se le deshacen a uno entre las manos algunas personas de las que llegó a tener buena idea. Cómo en Colombia se da silvestre la inteligencia. Lo que no se da silvestre sino que escasea. Esto es un yermo en materia de carácter. Qué pesar. ¿En qué queda pues todo esto? ¿En que nada? En que no se sabe si existe o no existe la candidatura de Marta Lucía Ramírez, porque dice que hay que esperar una definición del directorio, como si no la hubieran tomado en su comienzo, y como si al día siguiente de la Convención Conservadora no hubiera certificado el presidente del partido
que se había hecho cuanto correspondía hacer. Ah, no, pero ahora tiene que ser una decisión específica del Directorio Nacional Conservador para convocarlo, reunirlo, para discutir. Nada de nada. Aquí nadie decide nada. Durísima caída de acciones de Pacific Rubiales. Ayer cayó 11.32%. Sigue cayendo de manera más atenuada ahora la acción de Ecopetrol. El café colombiano llegó a $2.34 la libra. Lo que pasa es que no sirve de mucho porque el peso colombiano sigue fortaleciéndose todos los días frente al dólar. Y como el cafetero no produce pesos, sino dólares, su situación final no es situación de bonanza. Por el precio internacional lo fuera, por lo que le pagan al cafetero finalmente aquí no, porque tenemos la moneda más fuerte del mundo, llenos de capitales golondrinas que vienen a hacer su agosto, especuladores que se enriquecen un minuto y se van cuando les da la gana. Con un computador desde Nueva York se ganan millones y millones y millones de pesos por cuenta nuestra. Ese es el resumen de todo. En el mundo internacional, los palestinos se unieron. Quiere decir que se unió el gobierno con el grupo Hamas, que es un grupo terrorista que mantiene azotado a Israel. Israel está indignado. Los procesos de paz entre Palestina e Israel pudieron tocar a su fin. Y en Ucrania, el gobierno de Ucrania lanzó a la guerra su ejército en Slaviansk, donde había un grupo muy grande de prorrusos invadiendo las oficinas públicas e invadiendo la provincia. 5 muertos. Rusia amenaza. Kiev también amenaza. ¿Al borde de otra guerra? ¿Otro Sarajevo, pero en Ucrania? Arden las favelas próximas a Copacabana, en Río de Janeiro. Las favelas, recordemos, son los barrios de invasión. Son los barrios informales donde se mete todo el narcotráfico. La policía tiene muchas dificultades para entrar a las favelas y cada vez que entra es en una verdadera operación de guerra. Arden las favelas a pocos días del comienzo del Mundial. Muertos, manifestaciones gigantescas, incendios. Eso parece la hora llegada y el Mundial ya llega. Paro agrario para el 28. El gobierno dice que cumple. Los agricultores no le creen. Hoy se enfrenta el ministro de Agricultura al director de Dignidad Papera, allá en Tunja. Dignidad Cafetera protesta, los arroceros protestan, todo el mundo protesta. El gobierno no tiene política agraria, no tiene sino una chequera con que tapar huecos, a ver si se tapa la verdad de aquí a las elecciones. Elecciones muy complicadas para el presidente Santos, demasiado complicadas. El plan es un plan de derrota, el santismo está vuelto pedazos por dentro. Están iracundos los unos con los otros, hasta el punto de que se ha dicho por ahí que están muy cerca de llegar a las manos. Y entonces Santos sale a hacer campaña y se le ocurre comparar en Urabá al uribismo con los urabeños. Qué ironía, ¿no? Qué fino humor la del presidente Santos. No hay derecho, hay que respetar, presidente. Usted tiene que respetar a la oposición, porque es eminentemente respetable. Así pues, que tenemos que enfrentarnos a muchas circunstancias, pero ha surgido otra, que se las quiero comentar, y la hora de la verdad entrará de lleno en el asunto. Corre o vuela en el Parlamento un proyecto de ley que cambia todo el régimen societario del país y que, entre otras cosas, pone a las minorías en manos de las mayorías que podrán hacer con las minorías lo que les venga en gana. 50 años de lucha por darle poder a las minorías, por impedir que las mayorías las aplastan,
quedarían derrotados con este proyecto de ley de Simoncito Gaviria, el jefe del Partido Liberal. ¿Qué intereses tiene? ¿Qué es lo que busca? Todo el derecho societario quedaría en la ruina. Vamos a examinar a fondo ese proyecto, pero les anticipamos, es una bomba de tiempo contra los socios de las sociedades. Es la ruina de la sociedad tradicional y la ruina de principios que creíamos absolutamente establecidos. Peor que muchas cosas que han pasado en Colombia es este proyecto de Simón Gaviria en contra de los inversionistas y accionistas minoritarios, es decir, en contra, en últimas, de la sociedad anónima, de la inversión, del trabajo, del capital. Y en Hoy en la Historia recordaremos a dos amigos muy queridos de la infancia, porque en un día como hoy, en el año de 1719, Daniel Defoe publicó uno de los libros capitales de nuestra juventud, Robinson Crusoe. Y en un día como hoy, en el año de 1911, murió uno de los escritores que nos fueron más caros, Emilio Salgari, el autor del Corsario Negro, de la saga del Corsario Negro, como se dice ahora, y de Sandokan, el Tigre de la Malasia. Nuestros libros de la juventud, hora para recordarlos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Buenos días. Como chisme le cuento, bueno, aunque usted ya lo debe saber, que estuvo casado con Jennifer López, ¿no? Un matrimonio que ya se acabó. Son fugaces a veces en el mundo del espectáculo. Bueno, son rápidos, ¿no? Del espectáculo también. Sí. A veces duran lo que una luna de miel corta. Sí. Pero bueno, esa es la vida, ¿no? En fin, hablemos, si le parece, de política, que también está muy interesante el panorama, sobre todo aquí en Colombia, con las elecciones a la vuelta de la esquina. Le cuento que en el partido de la U, el partido del presidente candidato Juan Manuel Santos, están tan histéricos y preocupados como el mismo Juan Manuel Santos. Usted lo decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo reacciona, con qué falta de categoría el presidente Juan Manuel Santos con esas descalificaciones constantes e insultos hacia el partido de su antecesor Álvaro Uribe? ¿Qué falta de respeto hacia la oposición? Y me refiero a lo que usted comentaba ahora, por ejemplo, a jugar esos juegos de palabras con uribistas, urabeños, o directamente llamar fascistas a los que piensan de un modo diferente a él. No es un respeto, sin lugar a dudas, a la oposición en un sistema democrático. La causa la conocemos todos, pues son las encuestas. Están muy nerviosos con la caída en picada de la intención de voto hacia el presidente candidato Juan Manuel Santos, y la preocupación es tan grande que el rumor ya se convirtió en noticia, les quiero decir. Varios de los dirigentes de los partidos de la Unidad Nacional dicen que en la campaña hay una absoluta descoordinación de su gerente, se refieren a Roberto Prieto, para manejar la campaña. Dicen que él ignora a los políticos, que la campaña no despega. Y bueno, algunos al interior del partido dicen que no despega en las regiones, donde no se tiene en cuenta a los líderes regionales, que son los que de verdad mueven al electorado. Prieto no ha querido hacer declaraciones, lo han buscado desde diferentes medios de comunicación, pero dicen que la apuesta final, de pronto, en el partido de la U, será el tema de la paz, algo que me parece incluso que le pueden quitar votos, y el acuerdo sobre el tema del narcotráfico en la negociación con las FARC, algo que algunos creen que ni siquiera será capaz de levantar una campaña que está dormida y con unos niveles de popularidad y de intención de voto cada vez peores. ¿Qué le pasa a la campaña de el presidente candidato Juan Manuel Santos? ¿La culpa es de su gerente Roberto Prieto, como algunos nos quieren hacer creer, o el presidente Santos está recogiendo lo que sembró a lo largo de estos años? Un centralismo deplorable que miró por encima del hombro a esas regiones de las que ahora quiere el voto, ¿no? Histerismo y desconcierto en la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos. ¿Por qué será? Pregunto.
Bueno, yo le hago una pequeña observación de matiz. Usted dice que la campaña está dormida. Yo le digo mejor que no, que dormida no está, está muerta. Que puede parecer igual, vista desde lejos, pero no es lo mismo. Lo dormido se puede despertar, lo muerto no se despierta. Esa campaña se acabó. Es que están tratando de negar una encuesta que viene por ahí, donde Santos tiene el 18%, mientras Peñalosa tiene casi el 20% y Óscar Iván Zuluaga tiene un punto más, el 21%. Pero lo grave es que sumados los contendores de Santos tienen más del 50% y Santos con el 18%. Entonces se abre paso la tesis Montserrat que hemos sostenido hace rato, y es que no sería sorpresa ninguna que Santos no pasara a segunda vuelta. No porque gane en primera, sino porque quede tercero. El honroso tercer lugar con el que irónicamente se refirió al Centro Democrático, que perdió las elecciones aparentemente, pero Santos sabe que se las ganaron, y se las ganaron de mano, porque movió 3 billones de pesos en el peculado más grotesco que se ha cometido en la historia de Colombia, y no fue capaz de sacar un senador más que el Centro Democrático, que trabajó sin un peso, sin un centavo. Y usted dijo, es que Álvaro Uribe fue su antecesor. No, mucho más que eso. Fue su mentor, fue su guía, su impulsor, y fue el autor de su campaña política. Sí, Sin el presidente Uribe, Santos no hubiera sido jamás ni presidente de la República ni concejal de Bogotá siquiera. Pero aclaremos por qué. Él marcaba muy mal en las encuestas hasta que el presidente Uribe apareció muy activo a su lado. No, hay que decirlo, ¿no? porque resolvieron hacer campaña santista. Y eso no iba para ninguna parte. Dijeron, no, hay que hacer campaña uribista. Y volvió la U, y Santos es el de Uribe, y Uribe es Santos va a ser el continuador del gobierno de Uribe, y la gente creyó. 9 millones de tontos creímos, y nos traicionaron a los 9 millones. Y las traiciones no se perdonan fácilmente. Usted sabe cuál es el destino de los traidores, ¿verdad? Bueno, triste destino, pero es lo que están recogiendo. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Están recogiendo la cosecha que sembró el presidente Santos en los últimos 4 años. Y esa cosecha es muy pobre, ¿no? Es muy pobre como se conoce y como se está viendo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 25 de abril del año 14, son las 6:26 de la mañana. Mientras los campesinos se quejan de los TLC, el contrabando y el poco apoyo del gobierno, el ministro del Agro, repitiendo lo que había dicho en una monserga desafortunada el presidente Santos en su momento, terminó manifestando que el paro agrario no existe, que lo que hay es un paro político, que las protestas del 28 de abril... Qué tino, ¿no? Qué Sí, tino. sí, Qué tino. Tiene ojo para un sucio. Que las protestas del 28 de abril, las del próximo lunes, doctor Londoño, no tienen ningún interés campesino, que no ve paro agrario por ninguna parte. Ve un paro con intereses politiqueros. Según el ministro, las inversiones en el agro pasaron de 1.8 billones en el 2010 a 5.2 en el 2013. 5.2 billones en el 2013. Lorita quiere cacao, diría Pacheco. Y por eso cree que el paro es una bandera electoral. Los líderes de la protesta le responden que los billones del ministro no son más que una ilusión, pues son para repartir la mermelada en un montón de proyectos que hacen las alcaldías y no llegan a los campesinos. Como lo expresa el líder cafetero Óscar Gutiérrez, que la reelección de Santos no motiva ni a los cafeteros, ni a los arroceros, ni a los cacaoteros, obviamente tampoco a los paperos. El presidente Santos no quiere otro bajón en su popularidad, y menos a 3 semanas de las elecciones. Orlando Beltrán, de Dignidad Cafetera huilense, dice que el gobierno
les ha incumplido nuevamente. Doctor Londoño, y el ministro Lizarralde diciendo que el paro no es agrario, que es político. Ave María, por Dios, qué tino para manejar las cosas. De manera que ven a unos campesinos indignados, porque están empobrecidos, William, están arruinados. Y tal vez no saben encontrar fácilmente la causa fundamental de su ruina. ¿Sabe usted cuál es? Es la revaluación del peso colombiano. Sí, señor. $1 valía hace 10 años 1.000 pesos más de lo que vale hoy. Entonces, William, usted comprende que si eso es así, importar productos agrícolas a Colombia es baratísimo y exportar productos agrícolas desde Colombia es un imposible. Arruinaron el campo. Entre el Banco de la República y el ministro de Hacienda empujando para revaluar el peso colombiano, para hacer más barata y llevadera la deuda externa del gobierno colombiano, arruinaron el campo. Y entonces ahora los campesinos se quejan, y se quejan de muchas cosas, y tienen razón con esas quejas parciales. Problema central, la revaluación del peso colombiano los arruinó, Ahora como arruinó a todos los productores de Colombia. Ahora, ¿qué les irán a ofrecer? Porque obviamente, como estamos a 3 semanas de elecciones, les tendrán que ofrecer el oro y el moro. El oro y el moro, para evitar un paro pues que acabaría por desinflar la debilísima, fragilísima campaña presidencial de Santos. Santos no resiste pues medio día de paro agrario. Pero la causa del paro es esa, al campesino, lo mismo que al productor industrial, al grande, al mediano o al pequeño, lo arruinó una política macroeconómica absurda, absolutamente absurda, que ha conducido al peso colombiano a ser la moneda más fuerte del mundo. Si usted comprende que una economía débil y frágil como esta, con una moneda la más fuerte del mundo, eso es un contrasentido. No son cosas compatibles. Resultado, se quiebra el productor colombiano en beneficio del productor extranjero. Alguien decía, tomándolo de observaciones que hemos hecho en la Hora de la Verdad desde hace mucho tiempo, que sí estamos creando empleo, William, estamos creando empleo, pero en la China y en Europa. Pues claro, empleos en fabricantes que nos exportan las cosas a nosotros bien baratas, por cuenta de un peso colombiano bien fuerte. Quebraron el campo colombiano estos insensatos, como lo dijimos no una vez, 1000 veces. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Les cuento a las 6:31 en la mañana que mientras la comunidad internacional sigue con su inoperancia, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, nuevos conflictos amenazan al mundo y dan señales claras de guerra. El primero de ellos, sin duda, es el que viven desde el comienzo de este año 2 países, Ucrania y Rusia. Lo nuevo de este conflicto es que hoy, sin titubeos, Ucrania sale a decir que el gobierno de Putin quiere iniciar una nueva guerra mundial ocupando Ucrania militar y políticamente y creando sin más ni más un conflicto que se extenderá por el resto de Europa. Horas más tarde, en un discurso que tuvo carácter urgente y que fue transmitido por televisión, el primer ministro de Ucrania, viendo la indiferencia absoluta en Moscú ante estas declaraciones, le dio un ultimátum a los rusos de 48 horas para explicar y dar detalles de sus ejercicios militares cerca de la frontera ucraniana. Mientras esto ocurre, hay que decirlo, el presidente Barack Obama, quien para información de nuestros oyentes hoy se encuentra de visita en Corea del Sur, anuncia desde allí que hoy mantendrá una conferencia telefónica con los principales líderes europeos para tratar esta situación en Ucrania, que está visto, se le salió desde hace ratico de las manos a la administración estadounidense. El otro conflicto que no pinta para nada bien se centra en Tel Aviv, donde a esta hora son exactamente las 2:30 de la tarde. Israel decidió romper de manera oficial los diálogos de paz con Palestina, que recuerden, queridos oyentes, es una de las banderas más importantes de la política internacional del presidente Obama. La razón, el grupo político moderado, por decirlo
decirlo de alguna manera, de Palestina, hablamos de la autoridad palestina que lidera el señor Mahmoud Abbas, decidió formar un gobierno de unidad en el plazo de 5 semanas con Hamás, el grupo islámico declarado como una organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos, los que conforman la Unión Europea, Israel, Japón y Canadá. Hay que finalizar diciendo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se mostró muy molesto por esta decisión. Anunció que si Palestina quiere la paz, debe romper sin condiciones sus vínculos con Hamás, una organización que, para que ustedes tengan presente, ha manifestado en más de una oportunidad que uno de sus claros objetivos es destruir a los israelíes. Entonces, el resumen es que soplan vientos de guerra. Así es. En el Medio Oriente y en la Europa Oriental. En la Europa Oriental, con el tema de Ucrania, que no se ha sabido resolver, que no se ha sabido enfrentar. Rusia se tomó primero a Crimea, de eso ya nadie habla, ¿se da cuenta, Jessica? No. Nadie habla. No. Simplemente Putin se tragó a Crimea. Entonces dijo, ahora sigo con Ucrania Oriental, porque como no hay quien me enfrente, pues me voy con Ucrania, con la Ucrania del Oriente. Ahí ha encontrado una resistencia mucho más viva, y es que los ucranianos tienen los recuerdos trágicos de las purgas estalinianas, donde millones de ucranianos fueron asesinados por el régimen estaliniano. Muchos de ellos por el procedimiento bastante rudo de matarlos de hambre física, las hambrunas que impuso Stalin a través de las armas para impedir que la gente se pudiera alimentar, y luego mandando centenares de miles a los campos de concentración de Siberia, a los famosos gulags. A los ucranianos eso no se les olvida, y por eso no quieren a Rusia. Pero como Rusia es potencia invasora, hay muchos habitantes de esa región que tienen origen ruso. Y ahí está la base del conflicto, y Putin invade, y Putin se mete, y Obama declara, y Obama advierte, y la Unión Europea protesta. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos sale a decir que ellos tienen esperanza de que estos conflictos van a llegar a su fin. Sí, desde luego, y mientras tanto Putin sigue su tarea, que es la de invadir y la de cooptar militarmente un territorio, la de dominarlo, y de manera que son dos lenguajes distintos, el lenguaje de las armas y el lenguaje de la palabrería, diríamos en términos muy coloquiales, del bla, bla, bla. Alejandro Ramírez. Buenos días a la audiencia de la Hora de la Verdad. El Consejo Nacional Electoral avaló la candidatura de Marta Lucía Ramírez por el Partido Conservador. Aprobando la ponencia del magistrado Joaquín José Vives, el Consejo Nacional Electoral dejó en firme la candidatura de la exministra de Defensa del presidente Uribe, luego de un fallo unánime de la Sala Plena conformada por 9 magistrados. El fallo no accedió a las pretensiones de los abogados Guillermo Reyes y Carlos Julio Manzano, quienes impugnaron la convención en franca oposición a que el Partido Conservador acudiera a las elecciones con candidato propio. En la misma providencia, el Consejo Nacional Electoral exhorta al Partido Conservador a emitir certificación de transparencia del sistema de votación, aun cuando dicha certificación hace parte del acervo probatorio allegado por la defensa de la candidatura de la doctora Marta Lucía Ramírez. Con la decisión del Consejo Nacional Electoral, las bases, las directivas, los senadores y representantes del partido tienen candidata legítima, y se espera reunión del partido para asegurar el cumplimiento de la inscripción de la candidatura por los senadores y representantes, so pena de incurrir en doble militancia. Doctor Londoño, la decisión deja con los crespos hechos al candidato presidente Juan Manuel Santos, quien obtuvo su primera y contundente derrota en la carrera por la reelección en la histórica convención conservadora del 26 de enero del presente año. Sin embargo, Alejandro, debo hacer una observación, porque aunque no tengo el texto de la providencia en mi poder y no lo he estudiado a fondo, los comentarios que he escuchado y lo que dice la prensa es que se exige como condición para que la candidatura prospere y sea tal unas certificaciones del Directorio Nacional Conservador. La certificación a la que usted se refiere y que forma parte del acervo probatorio
fue expedida por el presidente del directorio, Omar Yepes. Pero lo que está exigiendo el Consejo Nacional Electoral es un pronunciamiento de todo el directorio, donde usted sabe que las cosas están muy difíciles y que el equilibrio es muy inestable. Entonces, si el directorio dice que no, o no se pronuncia, o se demora en pronunciarse, mientras tanto Marta es candidata de nadie. Eso fue lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. Decir que sí, pero que tal vez no. ¿No es así, Alejandro? El condicionamiento es a una reunión del Directorio Nacional Conservador donde se certifique esa transparencia en la elección. El atropello del Consejo Nacional Electoral, doctor Londoño, es la tardanza en la toma de una decisión que deja a la doctora Marta Lucía con 4 semanas para hacer campaña por la presidencia. Alejandro, no tomó la decisión. Le estoy preguntando, ¿es verdad o no es verdad? La que tomó, todo doctor, queda es una condicionado? candidatura legítima y si no la apoyan, los representantes y senadores incurrirán en doble militancia. ¿Por qué no me contesta la pregunta que le hago? ¿Es verdad o no es verdad que todo quedó condicionado a una decisión del Directorio Nacional Conservador? Ahí verá el Directorio Nacional Conservador si no apoya la candidatura legítima. ¿Es verdad o no es verdad? Así es, que doctor. todo quedó pendiente de una decisión del Directorio Nacional Conservador. Directorio que tendrá que apoyarla, doctor Londoño. Bueno, digamos pues que no me quiere contestar, pero la respuesta dramáticamente es esa, que estamos pendientes de una decisión del Directorio Nacional Conservador, que es un caldo de grillos, que es una fuente de toda clase de contradicciones, que es un enredo monumental, de manera que el Consejo Nacional Electoral sí dijo que sí, como usted dice, pero también dijo que no, como dicen los contradictores, porque todo queda pendiente de una decisión del Directorio Nacional Conservador. Ese es el Consejo Nacional Electoral que tenemos, que no sirve absolutamente para nada. Con eso, con ese engendro de Satanás, hay que acabar, y prontico.